Bueno, buenos días hermanos, vamos a dar comienzo a la escuela dominical. Vamos a hacer una oración antes de comenzar y empezamos. Oremos. Padre amado, te damos gracias en esta mañana, gracias por el día que tú señalaste para que tu pueblo venga a reunirse, Señor, en tu nombre. Gracias por este enorme privilegio de ser parte de tu iglesia, Señor, la cual tú compraste con tu sangre. Gracias, Señor, porque siendo inmerecedores de tu gracia, de tu amor, de tu perdón, Señor, nos llamaste con amor eterno. A través de tu justicia podemos presentarnos delante de ti, Señor. Gracias por ese enorme privilegio que tú nos das a tu iglesia, Señor. Gracias porque en este día podemos hacer memoria de tu victoria sobre la muerte, sobre la resurrección, Señor. Gracias porque en ti está la promesa, en ti está la esperanza de gloria y es lo que venimos a hacer culto a tu nombre, Señor, a todo lo que tú has hecho por la obra perfecta de Cristo. Te pedimos en esta mañana que en esta enseñanza podamos aprender más acerca de lo que tu Espíritu Santo obra en nosotros. Te rogamos, te suplicamos que podamos en este día abrir nuestro entendimiento a tu palabra, nuestra intención sea escuchar lo que tu voz, lo que tu palabra dice, Señor, y que toda distracción, todo lo que pueda haber en nuestra mente, Señor, que tú lo puedas quitar. Te damos gracias en tu santo y en tu bendito nombre y te pedimos por aquellos hermanos que están en camino que los guardes y que los traigas con bien. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, seguimos con esta serie de las bienaventuranzas y vamos viendo a medida que van pasando cada una de las enseñanzas eh, cómo se abre el entendimiento de darnos cuenta de que es una obra, sin lugar a duda, del Espíritu Santo. Como siempre decimos, no es algo que el hombre natural, que el hombre sin Cristo pueda alcanzar, lograr o ser, sino que es algo, sin lugar a dudas, que es el Espíritu obrando en medio nuestro. Entonces, eso es lo que debemos siempre de recalcar, siempre de mirar y entender que no es algo que nosotros podemos hacer por nuestra propia fuerza. Siempre decimos lo mismo y no está mal repetirlo, que las bienaventuranzas y todo el sermón del monte no es una serie de consejos o de pasos que uno tiene que hacer para mejorar su vida cristiana. No, es una evidencia. La obra del Espíritu Santo evidencia lo que realmente el Señor enseña en este sermón del monte. Y vamos a leer, como el pastor Javier la semana pasada hizo, vamos a leer desde el capítulo 5, el versículo 1 hasta el 9, que hoy vamos a analizar. Así que pido que me puedas acompañar. Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y este último versículo, esta última bienaventuranza, es la en la cual nos vamos a ocupar de poder ver lo que nos quiere decir acerca de estos pacificadores que son llamados hijos de Dios. Y antes de introducirnos bien en la enseñanza de hoy, te voy a pedir que me permitas hablar acerca de una gran necesidad que todo hombre tiene, y esa gran necesidad es de la paz. Es una necesidad que el hombre tiene durante todo el tiempo, durante toda la historia, es una gran necesidad que el hombre tiene, es de paz.
Ahora, el hombre que ha sido alcanzado por la misericordia de Dios, que ha sido salvado por la gracia de Dios, esa persona, la paz que tiene es producto de haber sido salvado por el Señor. O sea, que aquel que es salvo, aquel que conoce al Señor, porta esa paz por haber sido, que Dios alcanzó su misericordia. Pero ¿qué de aquel que no? ¿Qué de aquel que no tiene a Cristo, que no ha sido salvo? ¿Qué de aquella persona que no ha sido su corazón regenerado? A lo largo de la historia uno ve que el hombre siempre busca la paz. Siempre hay un conflicto, se escuchan rumores de guerra y siempre está el deseo de la paz mundial. Siempre está el deseo de toda persona que se le pregunta cuál es tu deseo, que haya paz en el mundo. Lo escuchamos hablar. Siempre es el deseo de que la paz sea establecida sobre este mundo. Uno ve organismos como, no sé, la ONU, que se encarga de buscar la paz en el mundo a través del cuidado, y son fracasos, porque no hay paz en este mundo. ¿Y por qué será esto? Debido a la depravación que el hombre tiene. El hombre en su corazón, en su maldad, se ha constituido enemigo de Dios. El hombre, por esta depravación que tiene, no puede ser, o no puede tener, mejor dicho, paz, porque es enemigo de Dios. Y siendo enemigo de Dios, la paz que Dios posee está lejos de él, no está en su alcance, no puede lograrla, porque es enemigo. Por su pecado se ha transformado en enemigo de Dios. Esta enemistad es la que no le permite al hombre tener paz. Y esto ha sido así desde el principio. Desde el primer pecado que uno ve y lee en la Biblia, y uno ve como Caín, también al matar a su hermano, el pecado fue aquel que lo alcanzó. Y siempre el pecado es la causa de esta enemistad con Dios. Y por esta enemistad con Dios, el hombre no tiene paz. En el Salmo 7:11 dice la palabra de Dios, Dios está airado contra el impío todos los días. Y uno ve eso y quizás por la gracia que tenemos en Cristo, que esa paz que Dios nos dio cuando los conocimos, cuando fuimos alcanzados por Él, uno se puede hasta acostumbrar de esa paz. Pero la palabra acá nos dice que para el impío todos los días Dios está airado con él. Todos los días. Y uno puede imaginarse eso. De que también éramos así nosotros. También éramos enemigos de Dios. Y estábamos enemistados con Dios. Y no había paz en nuestra vida. Entonces, la palabra nos habla acerca de esto. En Isaías 48:22 dice, no hay paz para los malos, dice Jehová. Y uno ve esa realidad. Cuando ve una persona que no conoce al Señor, que no está en sus caminos, ve su corazón y vemos que no hay paz en ellos. No hay paz en su vida. Y es algo hasta enfermante, es algo triste, doloroso ver una persona cuando no tiene paz en su alma. Isaías 57, del 19 al 21 dice, produciré frutos de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Qué tremenda que es esa verdad. Y más allá de que uno diría, ¿qué tiene que ver esto con los pacificadores? Pero estamos viendo este contraste para darnos cuenta de que hay una realidad que, como dijimos y lo volvemos a repetir y no nos vamos a cansar de decirlo, que es una obra del Espíritu Santo y que uno no puede ser un pacificador cuando no ha sido alcanzado por la misericordia de Dios. Es como nuestro pastor nos hablaba la semana pasada acerca de bienaventurados los de limpio corazón. ¿Quién puede decir que está limpio de corazón si no ha sido su corazón regenerado por el Espíritu Santo? Jamás podremos decir que hay un corazón limpio
sin que la causa de Cristo, sin que el Espíritu Santo obre, pueda decir que esa persona es limpia de corazón. Y lo mismo tiene que ver esto con la paz. No hay paz para el impío, dice la palabra. No hay paz. Y uno ve esas personas que quizás tienen todo, una buena posición económica, una buena familia, pero uno ve que no hay paz en su vida, no hay paz en sus corazones. Por más que tengan todo lo que necesitan a su lado, por más que hayan alcanzado todo lo que quisieran tener en su vida, no hay paz para los malos, dice. Entonces, a la luz de estas verdades, y si uno reconoce esa condición de no haber sido alcanzado por la misericordia de Dios, si alguno de los que estamos acá, esa es su condición, de no haber ido a Cristo en arrepentimiento y fe, hay una sola verdad, que no hay paz para ese corazón. Entonces, la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿cómo puede alcanzar un hombre? ¿Cómo puede un hombre ser un pacificador? ¿Cómo un hombre puede ser, por ende, llamado hijo de Dios por ser un pacificador? Y vamos a ver cuál es la respuesta. Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 19. Dice así la palabra. Y me encanta cómo empieza este versículo. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros, que también eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo las obras malas, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Gracias a Dios que la respuesta a esta pregunta que nos hacíamos, ¿cómo el hombre puede ser alcanzado? ¿Cómo el hombre puede ser un pacificador? La respuesta es Cristo. Cristo es aquel que nos ha reconciliado con el Padre. Éramos enemigos. Uno, como decíamos, uno se acostumbra a veces en el tiempo a no darse cuenta de esto. Pero recordemos siempre que éramos enemigos de Dios. Dios, por medio de la obra de Cristo, nos ha reconciliado. La paz no era algo que estaba en nuestras vidas. Cuando Cristo, por medio de su obra, nos ha reconciliado, esa paz que nos ha alcanzado es por medio de eso. Es por medio de esa obra que Él hizo. Entonces, qué importante es entender que Él nos reconcilió. Ahora no somos enemigos. Ahora estamos a cuentas con el Señor. No por nosotros, no por lo que hayamos hecho, es por Cristo. Pero podemos ir al trono de su gracia. Podemos ir en paz delante de Dios y saber que Él nos mira de esa forma. Tenemos paz delante de Dios. Tenemos paz delante de sus ojos. Siempre recuerdo que el escritor del Peregrino, John Bunyan, decía que si el Padre le preguntara, ¿dónde está tu justicia? Él le diría, a tu lado, Señor. Y qué lindo es saber que esa justicia también, vamos a verlo más adelante, pero fue la que nos dio esa paz. O sea, para poder encontrar esto que vamos a desarrollar, ¿cómo el hombre puede ser un pacificador? Primero vimos esto, las causas de por qué no, porque el hombre está enemistado, porque el hombre y en su depravación ha sido enemigo y se ha constituido enemigo de Dios. Pero ahora vemos cuál es la solución a esto, que Cristo ha venido a reconciliarnos con el Padre. ¿Y por medio de qué? Por el medio único y que ningún hombre pudo haber alcanzado. Es por su sangre preciosa. Nos ha reconciliado con el Padre. O sea, que uno ve que hay un pacto de obras acá. Vemos que Cristo tuvo que hacer algo para que nosotros tuviéramos paz. Nosotros, nada. Pero Dios
por medio de la obra de Cristo, hubo un precio que se tuvo que pagar. Esa paz no fue gratuita. Esa paz costó la sangre preciosa de nuestro Señor. Y cuando uno ve eso, cuando uno analiza eso y profundiza sobre eso, es que donde tenemos que darle todos los días gracias, Dios, por esa bendita paz que yo tengo y que no nos costó nada a nosotros, pero que al Señor le costó su sangre. Entonces, si enemigos de Dios era nuestra condición, Cristo, la palabra lo llama el príncipe de paz. Él es aquel que ha hecho que esta obra de reconciliación con nosotros sea posible. Cristo fue nuestra propiciación. La palabra nos dice que la ira de Dios estaba sobre nosotros. La ira de Dios está sobre el impío. La ira de Dios está sobre el pecador. Pero cuando uno ve que Cristo ha sido nuestra propiciación, esa palabra lo que significa es que por medio de su obra aplacó la ira que estaba sobre nosotros. Dios, como decía la palabra, y nosotros estábamos todos involucrados, todos en el mismo lugar, que Dios estaba airado con el pecador. Esa ira ha sido removida, esa ira ha sido quitada. Hoy esa ira ya no es más sobre nosotros, por medio de la obra de Cristo, que Él fue nuestra propiciación. Ahora vamos a ver cuáles son las evidencias de estar en paz con Dios. Para ser un pacificador, dijimos que Dios tuvo que quitar esa condición. Éramos enemigos, estábamos destituidos de su gloria. Dios tuvo que remediar esa situación. Por medio de su obra nos ha reconciliado, por medio de su obra nos ha hecho partícipe de esa paz. Y ahora, ¿cuáles son estas evidencias? Y la primera, no vamos a hablar muchas por una razón de tiempo, pero la primera que podamos ver en la evidencia de esta paz es la justificación. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Es hermoso entender esto también, que esa justicia que por medio de Cristo tenemos es la que nos da esa paz en nuestro corazón. Esa justificación de poder estar delante de Dios en paz, sin nada quien me pueda acusar, sin nadie que me pueda robar esa paz, producto de ese pecado que Él ya pagó en esa reconciliación por su muerte, nos ha dado justificación y esa justificación nos da paz para con Dios. Nos sentimos en paz delante de su presencia. No hay nada que te acuse delante de Dios. Esa justificación ha traído paz a tu vida y uno tiene que darle gracias por eso. Son tantas cosas por las cuales uno al levantarse cada mañana tendría que darle gracias a Dios, que no podríamos enumerarlas. No nos alcanzaría el tiempo ni la vida para agradecerle a Dios los beneficios que ha alcanzado su obra en la cruz sobre nosotros. No alcanzarían nuestras vidas para darle gracias a Dios. Pero para poder entender cómo puedo ser un pacificador, es que primero fui justificado por medio de su muerte. Y eso trajo paz a mi vida. Lo segundo, quiero que me acompañes en el Salmo 119. El Salmo es extenso, pero que hay tantas riquezas en este capítulo. Salmo 119, versículo 165. ¿Qué nos dice? Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Podríamos decir que cómo evidenciamos, cuáles son estas evidencias que puede haber en la vida de un pacificador. Dijimos recién la justificación. La segunda que vamos a ver es que aquellos que son pacificadores
aman la ley de Dios. Eso es el beneficio del nuevo pacto. Cuando el Señor dijo en Jeremías que pondré mis leyes en sus corazones, es producto de la obra que Dios hizo para poder amar la ley de Dios. Ninguna persona que está enemistada con Dios, ninguna persona que es enemiga de Dios por su depravación va a decir que ama la ley de Dios. No puede amarla, la detesta, la odia, continuamente la está transgrediendo porque no tiene paz en su corazón y porque no ama la ley de Dios. Pero aquel que ha sido alcanzado por esta bendita reconciliación, ama la ley de Dios, ama su ley, está su deleite. Es como dicen los salmos, que se deleita en la palabra de Dios, se deleita en su ley. Y eso es una evidencia de que está en paz con Dios, porque ama su ley. Y como dice, me encanta cómo termina, y no hay tropiezos en ellos. Por amar la ley nunca habrá tropiezos en nuestra vida y habrá paz por consecuencia. Cuando uno cumple los mandamientos de Dios, no hay otro beneficio, no hay otra consecuencia que la paz de Dios es la que te alcanza. Cuando uno hace la voluntad de Dios, a pesar de su pecado, a pesar de sus inconsistencias en muchas cosas, pero ama la ley de Dios, cumple la ley de Dios, hay paz en su corazón. ¿Y cuál es el propósito de esta paz que Dios nos ha dado? Y lo primero que vamos a decir es que somos portadores de esa paz. Llevamos esa paz donde vamos. Esa paz es la que debemos llevar. El Señor le dijo a sus discípulos, cuando vayan a una casa y si hay un hijo de paz en ese hogar, la paz que ustedes tienen reposará en ese hogar. Y si no hay un hijo de Dios en ese lugar, que dice, la paz volverá sobre ustedes. Pero la paz es algo que uno debe llevar al lugar donde va. Y uno se da cuenta de eso. Cuando vos vas a un hogar donde no está Cristo, te das cuenta que no hay paz. Te das cuenta de que hay odio, que hay dolor, que hay pecado y que ese pecado es el que lo está en alguna razón siendo enemigos de Dios hasta que Cristo no haya hecho la obra de reconciliarnos. Uno ve que hay enemistad, pero uno tiene que ser ese embajador de paz y llevar la paz donde vamos. Llevar la paz es algo que quizás en ciertas circunstancias o ciertos lugares no va a ser del todo fácil, porque quizás nos vamos a encontrar en un lugar donde vemos la muerte, donde vemos el dolor y uno tiene que ir y llevar la paz de Cristo. Pero debemos evidenciar que este es el propósito por el cual Dios nos ha hecho pacificadores, de que tenemos que llevar la paz donde nos toque ir. Lo segundo que podemos decir, que cuál es el propósito de esta paz con Dios, es ocuparse de la vida espiritual. Romanos 8:6. Romanos capítulo 8. Versículo 6. Dice, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Cómo puedo evidenciar que soy un pacificador? Porque no solamente soy un portador de esa paz, sino que también me ocupo de una vida espiritual, la cual Dios me manda que debo ocuparme. La vida espiritual, como estábamos hablando en todo este tiempo en la carta de los tesalonicenses los días miércoles, hablamos de esto, hablamos de ocuparnos de una vida santa, porque eso es lo que Dios nos manda a la hora de velar. Pero también uno ve acá que ocuparse de la vida espiritual que produce en nosotros paz. Y eso es la evidencia de ser un pacificador. Un pacificador busca su vida espiritual y trata siempre con eso. En resumen, podríamos decir que solo los hijos de Dios están en paz. ¿Por qué? Por el único medio posible,
a través de la muerte de nuestro Señor. Y por eso disfrutamos de los beneficios de poder estar en paz con Dios. ¿Cuántos beneficios el Hijo de Dios, ese pacificador, tiene por estar en paz con Dios? Disfrutemos de esos beneficios. Uno puede estar gozoso de esos beneficios, porque son los que Dios nos ha dado y por los cuales debemos darle gracias a Él. En lo segundo que vamos a ver es que si Dios nos ha reconciliado con el Padre por medio de la obra de Cristo, si Dios nos ha quitado esa condición de enemigos de Dios, de estar enemistados, y nos ha reconciliado por medio de la obra de Cristo, si uno ve las evidencias de un pacificador, si uno ve el propósito de un pacificador, lo segundo es que si estamos en paz con Dios, debemos estar en paz con los hombres. Y ahí es donde se ve realmente si soy un pacificador. Estar en paz con Dios es en lo privado, es en mi vida secreta cuando nadie la ve, si estoy verdaderamente en paz con Dios. Pero lo que evidencia a una persona de ser un pacificador, de que está en paz con los hombres. Con los hombres tiene que ver con el que está hoy a tu lado y con el que salimos hoy afuera y nos toca el presidente de mesa. Con todas las personas debemos estar en paz y eso es lo que hace la diferencia. Durante mucho tiempo se ha escuchado personas que son pacifistas. Y pacifista no es lo mismo que pacificador. Un pacifista es aquel que no hace nada y tiene una actitud pasiva frente a cualquier situación que pueda traer un conflicto. El pacifista no hace nada, odia la guerra, no quiere ningún conflicto, no quiere que nadie se levante contra nadie, es una persona pasiva. Un pacificador no es lo mismo. Sí, el pacificador es un portador de la paz, sí, un pacificador lleva la paz, pero va a hacer todo lo que esté en su alcance para lograr que esa paz se establezca. Y uno entiende también que nuestras armas son espirituales y que también de esa forma uno alcanza que la paz sea establecida. Pero esa es la diferencia, que un pacifista no es lo mismo que un pacificador. Un pacificador es aquel que va a buscar que la paz se establezca por todos los medios. Ahora, ¿cómo evidencia ese pacifista la paz con los hombres? Y por ende, ¿cómo demuestra que es un hijo de Dios? Lo primero que vamos a decir es que busca que Dios sea glorificado en todas las cosas que emprenda y que haga. Un pacificador, una persona que es aquel que porta la paz, va a buscar que Dios sea glorificado en todo lo que haga. En primer lugar, donde esto debe suceder es en medio nuestro, en medio de la iglesia. Un pacificador va a buscar que Dios sea glorificado en medio de la iglesia, buscando la paz. Quiero que me acompañen ahí en Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 15. Colosenses 3, de 12 al 15 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Hasta el 15, perdón. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios, que gobierna en vuestros corazones, a los que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, ¿cómo puedo glorificar a Dios en medio de la iglesia a través de esta obra que Dios ha hecho en nosotros? Es perdonándonos y soportándonos unos a otros. Eso es
Lo primero, porque como dice, y la paz de Dios es la que gobierna nuestros corazones. Lo segundo, Efesios capítulo 4. Versículo 1 al 4. Dice así: yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Lo segundo que podemos decir, que cómo glorifico a Dios a través de esta paz en medio de la iglesia, es cuidando la unidad del Espíritu. Eso es algo que debemos glorificar a Dios, buscar que Dios sea glorificado, como dijimos en un momento, perdonándonos unos a los otros, buscando la unidad en el Espíritu. Lo tercero, Romanos capítulo 14. Versículo 15 al 19. Dice así: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación. Entonces, lo tercero que vamos a decir, que cómo busco que Dios sea glorificado en medio de la iglesia a través de esta paz, considerando al débil. Entonces dijimos, perdonándonos unos a otros, cuidando la unidad del Espíritu, considerando al débil. Y lo último que vamos a ver, algo que me gustó mucho que nuestro pastor Alejandro compartió hace unos miércoles atrás, en Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 7. Dice así: así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me encantó esta porción que nos compartía nuestro pastor y que nos hablaba de esto, de tener un mismo sentir y de estar en paz en medio nuestro. Y qué lindo es poder disfrutar que eso Dios nos manda, a poder estar en paz los unos con los otros. Y de esa manera glorificamos a Dios. Y cuando uno en su miseria, en su condición, puede decir, en esta aprobación de poder soportarme, de poder cuidar la unidad con mi hermano, de poder considerar al débil, de poder tener un mismo sentir con mi hermano, glorifico al Señor. Qué privilegio que Dios nos da de poder cumplir con eso. Pero también ser un pacificador, como para terminar, es como dijimos antes, es con los de afuera. Y eso también es algo difícil de llevar, porque sé que en la iglesia no es fácil, hermanos, porque todos somos distintos, todos somos diferentes, y uno tiene que lidiar con estas cosas, pero Cristo nos ayuda.
Pero cuando uno está del otro lado, cuando vemos afuera y tenemos que ser pacificadores en medio de una sociedad donde rechazan a Dios, donde no aman a Cristo, no es fácil, pero Dios nos llama a poder ser pacificadores en medio de un lugar así. Mateo 5, capítulo 38 al 48 es un texto que dice muchas cosas, no lo vamos a poder analizar, porque en algún momento, si seguimos con toda esta serie del Sermón del Monte, vamos a hablar acerca de esto, pero me pareció oportuno poder hablar acerca de esta porción de la Escritura. Capítulo 5, versículo 38, dice así: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resista al que es malo. Ante cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y el que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él dos. Al que te pide, dale. Y el que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced el bien a los que los aborrecen y orad por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amás a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen bien, no hacen asimismo los publicanos? Y si saludás a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuánta verdad y cuánto para analizar y ver cuántas miserias que hay en nuestras vidas, pero también cómo refleja esto, que un verdadero pacificador es aquel que busca aún afuera que Dios sea glorificado, porque cuando una persona que no conoce al Señor ve tus obras, ve que buscas la paz, ves que buscas que el bien con el otro, ves que la respuesta que uno te da no es la misma que daría otro. Esas personas, si Dios así lo quiere, si Dios así lo llama, esa persona va a hacer que glorifique a Dios por lo que Dios ha hecho a través de tu vida. Y así es en lo cual uno se puede transformar, no solamente en un hijo de Dios, sino también en un pacificador. Y Dios nos manda esto. Dios manda a la iglesia a poder llevar la paz que Dios nos da por medio de esa muerte, por medio de esa reconciliación al mundo, donde no está reconciliado con Dios y donde uno, como embajador de la paz, tiene que buscar para que los hombres puedan ser reconciliados con Cristo. Y qué bendito privilegio que Dios nos da de poder ser pacificadores. Es para mirar nuestro corazón, como dijimos, si todavía no has ido al Señor en arrepentimiento y fe, no hay paz para tu corazón. No hay paz para el impío, dice la palabra. Pero qué respuesta hermosa que nos da la palabra, que dice que Cristo es aquel que nos ha reconciliado. Y por eso la invitación siempre va a estar en medio de esta iglesia, que si no has ido a Cristo en arrepentimiento y fe para con el Señor, hoy es el día que puedas ir a Dios en arrepentimiento. Y si Dios así lo dispone, te llenará de esa paz que sobrepasa el entendimiento, porque vas a estar en paz con Dios. Así que oramos, hermanos, y terminamos. Oremos, Padre, te damos gracias, Señor, por este enorme privilegio que tú nos das, Señor. Gracias porque a medida que vamos viendo todas estas enseñanzas acerca de lo que tú enseñaste en ese sermón, podemos ver, Señor, nuestras miserias, podemos ver nuestra condición delante de ti, pero también podemos ver la obra de tu Espíritu, Señor, que sin lugar a dudas es lo que tú hiciste en medio nuestro, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque esa paz
no la podría cambiar por nada en esta vida, Señor. Gracias porque esa paz que tú me has dado por medio de la muerte de Cristo, cuando era enemigo en mi depravación, cuando mi pecado me ha llevado a ser un enemigo tuyo, por medio de la obra de Cristo, tú nos has reconciliado, Señor. Gracias. Gracias porque hoy puedo decir que esa justificación por la cual, por medio de tu muerte, has alcanzado para con nosotros, es la que me da paz delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque esa paz es la que me llena de gozo, la que me llena de felicidad, y por esa paz puedo buscar que tu nombre sea glorificado en la iglesia, pero también con aquellos que no te conocen, Señor. Gracias porque tú me has llamado a ser un pacificador y por ende ser llamado un hijo tuyo, Señor. Cuán grande, cuán maravilloso, cuán inexplicable es ese don que tú nos has dado de poder ser llamados hijos de Dios. Gracias, Señor, porque jamás por mis obras, jamás por nada de lo que pudiera hacer o alcanzar por mis propios medios, podría alcanzar este beneficio de la paz que tengo contigo, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que en el resto de este día, en el día del Señor, podamos glorificar tu santo nombre en todo lo que hagamos, lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que oímos, Señor. Gracias, Señor, te damos. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.